tema de hoy, súper interesante, doctor, que requiere una explicación porque estamos medio confundidos con la terminología. Estamos hablando de los incidentes cerebrovasculares. Es un tema importantísimo porque realmente esto no distingue a nadie y muchas veces no tenemos ningún tipo de síntoma o señal desde antes, mi querido José. Parte de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos el cerebro. El cerebro está envuelto en unas capitas y muy importantemente el cerebro recibe por medio de arterias mucha sangre para que nosotros podamos estar alimentando nuestro cerebro. Y de hecho, como una cosa simpática, nuestro cerebro consume muchísima más glucosa y carbohidratos que muchas partes del cuerpo, porque prácticamente es una computadora que está prendida todo el tiempo. Para mantenerla necesitamos que tener esas arterias que estén circulando y dando y nutriendo a nuestro cuerpo. Muchas veces cuando tenemos algún tipo de problema crónico, que vamos a platicar un poquito más adelante, podemos tener algún problema. Y al momento que estamos platicando de esa tubería, que es las arterias que están llegando la sangre de un lado al otro, puede llegar a taparse. Esto puede crear un incidente porque vamos a empezar a ver, igual que si llegáramos a tener un derrame, y ahorita vamos a platicar las dos definiciones, nosotros vamos a empezar a tener ciertos síntomas muy importantes que son claves, que las detectemos rápido, porque entre más rápido actuemos, más rápido salvamos al cerebro. Parte de eso es que al momento que le falta sangre al cuerpo, el cerebro, empezamos a tener, que se nos empieza a ir la cara de un lado. Entonces, tratamos de sonreír y se queda así prácticamente. La otra parte del cuerpo también vamos a sentir que está débil, que no podemos levantar la mano, estamos cojeando, vamos a sentir como dormido esa parte del cuerpo y también muy importante la manera que vamos a estar hablando. Al momento que estamos hablando podemos llegar a sentir que percibir que esa persona está como borracha o cansada o algo así porque no va a tener esa coherencia de poderse comunicar. Son las tres cosas básicas que nosotros tenemos que ver. Y si las estamos viendo, es importantísimo marcar en ese momento a los sistemas de emergencia para poder atender a la persona. Cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, y lo hemos visto muchas veces, pueden pasar dos cosas. Uno es que se tape la tubería. Es prácticamente lo que se llama una embolia. Esa embolia puede ser por aire o también porque tenemos algún tipo de grasa que tapa justamente esa arteria y no le deja llegar toda la sangre a esa parte del cerebro y por eso tenemos estos síntomas que estamos platicando que son muy importantes que sepamos. La otra es que cuando las arterias, si por ejemplo tenemos presión arterial alta o algún otro tipo de problema donde nuestro cuerpo tiene mucha más potencia en esas arterias pueden llegar a empezar a explotar. Y es cuando empezamos a tener lo que se llama un derrame cerebral. Empezamos a tener mucha más sangre donde no tiene que estar y esto también puede causar los síntomas que estamos platicando, incluyendo un dolor horrendo de cabeza. Estas cosas son sumamente importantes y tenemos que recordar que a cualquier persona le puede pasar, pero sobre todo las personas arriba de 55 años son más proclives, quiere decir que tienen más posibilidades de tener este tipo de eventos vasculares que pueden ser un problema. Lo importante, la clave aquí, José, es que entre antes nosotros salvemos a ese cerebro, quitemos esa embolia, paremos ese sangrado, nosotros podemos empezar a salvar más el cerebro. El cerebro es uno de los tejidos más lentos en recuperarse. Las neuronas se tardan años en poderse conectar y al momento que nosotros tenemos algún tipo de evento como el que estamos platicando ahorita, la recuperación es muy lenta. Entonces, entre más tiempo le faltes ese oxígeno, esa alimentación al cerebro, pues más tardado va a ser la recuperación. Y de hecho, si en muchos de los lugares en menos de 90 minutos ya está prácticamente resolviéndose ese problema en los centros que tenemos de emergencia. Y esa es la idea, detectar, saber qué tenemos que hacer y movernos rapidísimo para poder realmente salvar ese cerebro, que es lo que queremos. ¿Cómo podemos prevenir esto? Que es la parte clave de esto. Al momento que nosotros comemos bien, hacemos ejercicio, dormimos, controlamos nuestro estrés y ansiedad, que a veces está difícil, esto ayuda muchísimo para que nos podamos mejorar. Y lógicamente, si tenemos nuestra presión arterial muy alta y no la estamos controlando con el médico, o simplemente no sabemos cuál es nuestra presión arterial, es buen momento para checarse. Al momento, por ejemplo, con los diabéticos, que no se están cuidando bien, eso no ayuda a lo que son las arterias.
¿Por qué? Porque la misma azúcar empieza a crear problemas en todas las arterias del cuerpo y por eso tenemos esos problemas de amputaciones, problemas en los riñones, en los ojos y también, lógicamente, en nuestro cerebro. Por lo pronto, la última cosa que tenemos que recordar es que el colesterol es una de las cosas que nosotros necesitamos para que todos podamos funcionar, pero al momento que tenemos el colesterol muy alto, ese colesterol puede crear placas en cualquier arteria del cuerpo, incluyendo el cerebro. Y por eso también se puede desprender estos émbolos, estos pedacitos de colesterol y tapar las arterias. Entonces, familia, la clave aquí es que nos cuidemos, nos pongamos las pilas y muy, muy importante, echarnos hacia adelante y recordarles que si ustedes están viendo a algún familiar o ustedes están empezándose a ver en el espejo y tienen la carita caída, empiezan a tener problemas para mover el brazo, la pierna de un lado y empiezan a tener problemas para hablar y un dolor de cabeza, que también eso es muy, muy, muy... Son cositas que son de emergencia y tenemos que salvar a ese cerebrito. José. Muy excelente la explicación, doctor, porque yo tengo una pregunta. En el lenguaje popular, al menos, por ejemplo, como venimos de México, como que confundimos muchas veces. Hacemos equivalente a hablar de una embolia, de un stroke, de un derrame cerebral, de un incidente cerebrovascular en general. ¿Hay alguna diferencia importante que valga la pena clarificar? Claro, el incidente cerebrovascular prácticamente es toda la familia. Es a donde nosotros incluimos todas las cosas que están pasando. Y generalmente tenemos dos ocasiones que pueden pasar eso. Cuando hay un émbolo, un pedacito de algo que tapa la circulación de la sangre, o del otro lado tenemos lo que son los derrames cerebrales, que no es que se derrame el cerebro, es que se está derramando sangre de las arterias adentro del cerebro, lo cual hace que la sangre te empiece a quemar prácticamente el cerebro, que no se esté nutriendo el cerebro, y eso puede ocasionar prácticamente los mismos síntomas. Perfecto. Y antes de que pasemos a las preguntas, doctor, ¿cuáles son las señales, aparte de que se nos puede paralizar una parte de la cara? Porque he escuchado, no sé si sea verdad, que si el brazo te está izquierdo, lo sientes entumido, si sientes dolor en el pecho, también puede ser síntoma del advenimiento, de la llegada de un posible incidente de este tipo. Lo que pasa muchas veces, José, es que cuando tenemos, por ejemplo, arritmias, problemas en el Mm. corazón, puede llegar a crear émbolos o otras cositas más que se pueden ir a otras partes del cuerpo. Entonces, por eso, más que nada, no es que esté, que al momento que tengas eso viene la predicción de que ahí viene el problema del accidente cerebrovascular, sino que muchas veces estas condiciones, al momento que tenemos un hoyito en el corazón, tenemos arritmias, tenemos problemas de congestión cardíaca, este tipo de cosas pueden llevar a que nosotros tengamos más eventos cerebrovasculares. Son de esas condiciones crónicas que nos pueden dar dolores de cabeza y este problema. ¿Alguna vez leí también, doctor, que hay como microincidentes cerebrovasculares? Es decir, no es una parálisis completa, pero de repente como que no podemos articular una palabra que usualmente decimos muy bien. ¿Podría ser también es un indicativo de que algo anda por ahí mal en las tuberías? Podría ser, pero más comúnmente al momento que nosotros tenemos esto crónico o se están poniendo peor rápidamente, puede ser desde los problemas que estamos platicando, otras cosas más, incluyendo problemas con el azúcar, presión y otros problemas más hasta de electrolitos. Por eso, si nosotros tenemos esas cosas y nos está costando más trabajo poder hablar, comunicarnos, hay que llevar a la persona al médico y hay que ir al médico para que nos chequen.